Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. Hoy nos deleitaremos con una historia escrita por Nathaniel Hawthorne, novelista y cuentista norteamericano de Salem, Massachusetts. Esta historia, publicada en 1852, sigue los pasos de un espantapájaros traído a la vida y ataviado como un hombre de clase noble por obra de hechicería y a quien se le ha encomendado posicionarse y forjar una fortuna en el mundo humano. ¿Qué sucederá cuando al ver sus reflejos se dé cuenta de su verdadera naturaleza? Con ustedes, Testapluma. «Deacon», gritó Madre Rigby, «una brasa para mi pipa». La pipa se hallaba en la boca de la anciana cuando dijo estas palabras. Ahí la había metido después de llenarla de tabaco, pero sin agacharse a encenderla en la chimenea, donde, por cierto, no parecía que nadie hubiera encendido el fuego aquella mañana. No obstante, nada más pronunciar aquella orden, un intenso resplandor rojo brotó de la cazoleta de la pipa y una bocanada de humo salió de entre los labios de Madre Rigby. ¿De dónde salió la brasa o qué mano invisible se la acercó? Es algo que jamás he podido averiguar. «Bien», exclamó Madre Rigby, asintiendo con la cabeza. «Gracias, Deacon. Y ahora a hacer ese espantapájaros. No te vayas muy lejos, Deacon, por si te vuelvo a necesitar». La buena mujer se había levantado muy temprano, pues acababa de salir el sol, a fin de ponerse a hacer un espantapájaros que pensaba colocar en mitad de su parcela de maíz. Era la última semana de mayo y los cuervos y mirlos habían descubierto las pequeñas hojas verdes y curvadas del maíz que ya asomaban de la tierra. Madre Rigby estaba decidida, por tanto, a hacer el espantapájaros más parecido a un ser vivo que nunca se hubiera visto y a acabarlo inmediatamente de pies a cabeza para que pudiera iniciar su labor de centinela aquella misma mañana. Ahora bien, Madre Rigby, como todo el mundo sabrá, era una de las brujas más astutas y poderosas de Nueva Inglaterra y podría haber hecho sin gran dificultad un espantapájaros tan feo que asustara al mismísimo pastor. Pero aquella mañana se había despertado de un excelente humor, dulcificado además por el humo del tabaco, por lo que había decidido hacer algo hermoso, delicado y espléndido, en lugar de algo espantoso y horrible. «No quiero tener a un duende en mi campo de maíz, prácticamente a mi puerta», se dijo Madre Rigby sacando una bocanada de humo. «Lo haría, si me apeteciera, pero estoy harta de obrar portentos, por lo que me voy a mantener en los límites de lo cotidiano, solo para variar. Además, no veo por qué he de asustar a los niños de los alrededores, aunque es cierto que soy una bruja». Así fue como decidió que el espantapájaros representaría a un perfecto caballero de la época, en la medida en que se lo permitieran los materiales que tenía a mano. Quizá merezca la pena enumerar los principales artículos que participaron en la composición de la figura. El más importante de todos ellos, probablemente, aunque no destacara mucho, era un palo de escoba sobre la que Madre Rigby había surcado muchas veces los aires a medianoche y que ahora constituía la columna vertebral del espantapájaros. Uno de sus brazos lo formaba un mayal inutilizable que el señor Rigby solía utilizar antes de que su esposa le ayudara a abandonar este atribulado mundo. El otro, si no me equivoco, lo formaba un palo para remover el budín y el travesaño roto de una silla, unidos de manera flexible en el codo. En cuanto a sus piernas, la derecha era un mango de azadón y la izquierda un vulgar palo que había sacado de una pila de leña. Sus pulmones, estómago y otras cosas similares no eran más que un saco de harina relleno de paja. De este modo hemos descrito el esqueleto y la parte corpórea del espantapájaros, a excepción de su cabeza. Y ésta estaba admirablemente hecha a partir de una calabaza bastante reseca y arrugada en la que Madre Rigby había practicado 2 agujeros para los ojos y una ranura para la boca, dejando en el medio una protuberancia azulada que hiciera las veces de nariz. Tenía un aspecto realmente respetable. «Cosas peores he visto sobre la espalda de los hombres», dijo Madre Rigby, «y muchos caballeros hay que tienen menos seso que una calabaza».
pero serían las ropas, en este caso, lo que le diera aspecto de hombre. De modo que la anciana descolgó una antigua casaca color ciruela fabricada en Londres y con vestigios de bordados en sus costuras, puños, solapas de bolsillos y ojales, pero lamentablemente ajada y descolorida, remendada en los codos, hecha jirones en los faldones y en conjunto bastante deshilachada. En la pechera izquierda tenía un agujero redondo, de donde o bien se había arrancado una insignia de nobleza o el corazón del antiguo portador había quedado calcinado del todo. Decían los vecinos que esa prenda había pertenecido al guardarropa del diablo y que lo guardaba en la cabaña de Madre Rigby por si se lo quería poner para hacer alguna importante aparición en la mesa del gobernador. Haciendo juego con la casaca, había un chaleco de terciopelo de talla muy grande que antaño había tenido bordadas unas hojas y que había poseído un color dorado tan vivo como las hojas del arce en octubre, pero que ahora había casi desaparecido de la tela. Se veían también un par de pantalones color escarlata que antaño había lucido el gobernador francés de Louisbourg y cuyas rodilleras se habían postrado ante Louis le Grand. El francés le había regalado esas ropas a un hechicero indio, quien se lo cambió a la bruja por media pinta de aguardiente en una de sus danzas en el bosque. Además, Madre Rigby sacó un par de calzas de seda y se las colocó a las piernas de la figura, donde se veían tan livianas como un sueño, y la madera de los dos palos quedaba tristemente visible a través de los agujeros. Finalmente colocó la peluca de su difunto marido sobre el cráneo pelado de la calabaza y lo remató con un sombrero de 3 picos color óxido en el que se veía la pluma más larga de la cola de un gallo. A continuación, la anciana colocó la figura en un rincón de su cabaña y se rió al contemplar aquella especie de rostro, con su protuberancia a modo de nariz asomando. Tenía un extraño aire de satisfacción y parecía decir: «Mírame». «Y eres digno de contemplación, de eso no hay duda», exclamó Madre Rigby admirándose ante su obra. «Desde que soy bruja he hecho muchos títeres, pero creo que este es el que me ha salido mejor. Es casi demasiado bueno para tenerlo de espantapájaros. Por cierto, voy a volver a llenar la pipa de tabaco y lo llevaré al campo de maíz». Mientras llenaba la pipa, la anciana siguió contemplando la figura con un afecto casi maternal. A decir verdad, ya fuera por casualidad o por su destreza o por pura brujería, había algo maravillosamente humano en esa forma ridícula, vestida con aquellas ropas elegantes hechas andrajos, y en cuanto al semblante parecía arrugar su amarilla superficie en una sonrisa, una extraña expresión entre desdeñosa y alegre, como si supiera que era una burla a la raza humana. Cuanto más lo miraba Madre Rigby, más complacida se sentía. «Deacon», gritó de repente, «otra brasa para mi pipa». No bien acabó de decirlo, y al igual que antes, ya había una brasa al rojo prendiendo su tabaco. Aspiró una larga bocanada y la exhaló hacia la franja del sol matinal que a duras penas penetraba el polvoriento cristal de la ventana. A Madre Rigby le gustaba perfumar su pipa con una brasa de ese rincón de la chimenea de donde se lo habían traído. Pero ¿dónde se hallaba en concreto esa chimenea o quién le había traído la brasa, dejando aparte el hecho de que el invisible mensajero parecía responder al nombre de Deacon? Eso no lo sé. «Este muñeco», reflexionó Madre Rigby con los ojos fijos en el espantapájaros, «me ha salido demasiado bien para tenerlo todo el verano en el campo de maíz espantando cuervos y mirlos. Es capaz de cosas mejores. Vaya, pues no he bailado yo con tipos peores cuando escaseaban las parejas en nuestras reuniones en el bosque. ¿Y si le diera una oportunidad de ir a probar fortuna en el mundo entre otros hombres de paja e individuos huecos?» La bruja dio 3 o 4 bocanadas más a su pipa y sonrió. «En cada esquina encontrará a muchos como él», dijo a continuación. «En fin, no pensaba yo hoy practicar la brujería aparte de encender la pipa, pero bruja soy y bruja seguiré siendo, y de nada sirve eludir ese hecho. Voy a convertir a este espantapájaros en hombre, aunque solo sea por diversión.
Mientras murmuraba esas palabras, Madre Rigby se sacó la pipa de la boca y la metió en la ranura que hacía de boca en la cara calabaza del espantapájaros. «Dale una buena calada, querido», dijo. «Vamos, muchacho, tu vida depende de ello». Sin duda que era extraño dirigirle una exhortación así a un mero amasijo de palos, paja y ropas viejas, cuya cabeza no era más que una calabaza arrugada, como sabemos que era el caso del espantapájaros. Sin embargo, no hemos de olvidar que Madre Rigby era una bruja de singular poder y habilidad. Y teniendo presente este hecho en nuestras mentes, nada veremos en los extraordinarios incidentes de nuestro relato que carezca de verosimilitud. De hecho, la mayor dificultad quedará superada si conseguimos creer que, en cuanto la bruja le ordenó que chupara, una bocanada de humo salió de la boca del espantapájaros. Fue una bocanada ínfima, desde luego, pero fue seguida de otra y otra, cada vez más decidida que la anterior. «Sigue chupando, mi buen muñeco. Echa humo, hermoso mío», no dejaba de repetir Madre Rigby con su sonrisa más afable. «Ese es el aliento de la vida. Y no dudes de mi palabra». Sin duda alguna, la pipa estaba embrujada. Algún hechizo había, ya fuera en el tabaco o en el rojo resplandor de la brasa que tan misteriosamente ardía sobre la cazoleta, o en el fuerte aroma del humo que exhalaba el tabaco encendido. La figura, tras algunos intentos vacilantes, por fin expulsó una gran nube de humo que se extendió desde el oscuro rincón hasta la franja del sol. Allí se arremolinó y se disipó entre las motas de polvo. Pareció un esfuerzo convulsivo, pues las 2 o 3 bocanadas posteriores fueron más débiles, aunque la brasa aún quemaba y arrojaba un resplandor sobre la cara del espantapájaros. La bruja dio palmas con sus escuálidas manos y le sonrió llena de esperanza a su obra. Vio que el hechizo funcionaba. La cara amarilla y arrugada, que hasta entonces ni siquiera había sido cara, ya poseía un leve y fantástico parecido humano que se esparcía sobre ella. A veces se desvanecía del todo, pero cuando volvía a chupar la pipa se hacía más perceptible que nunca, y así toda la figura fue adquiriendo un remedo de vida, como la que otorgamos a las formas indefinidas en las nubes, medio engañándonos con el pasatiempo de nuestra propia fantasía. Si quisiésemos ir al fondo del asunto, sería quizá dudoso afirmar que hubo algún cambio real, después de todo, en la materia sórdida, gastada, sin valor y mal ensamblada del espantapájaros. Y quizá todo fue una ilusión espectral producto del engañoso efecto de las luces y sombras, tan coloreadas y artificiosas que burlaban los ojos de los hombres. Los milagros de la brujería siempre parecen poseer una sutileza muy superficial, y en fin, si la explicación mencionada no sirve para explicar la verdad del proceso, no se me ocurre nada mejor. «Así se fuma, muchacho», seguía gritando Madre Rigby. «Vamos, otra calada bien fuerte. Pon ahí toda tu energía. Te va en ello la vida, te lo digo yo. Saca fuerzas de lo más hondo de tu corazón, si es que tienes corazón. O si éste tiene hondura. Bien hecho. Otra vez. Menuda chupada has dado ahora, como si lo hicieras por puro gusto». Y en ese momento la bruja le hizo señas al espantapájaros y tanta potencia magnética puso en el gesto que pareció casi inevitable que él la obedeciera. Fue igual que la llamada mística de la magnetita dirigida al hierro. «¿Por qué te quedas en esa esquina, perezoso?», dijo la bruja. «Da un paso al frente. Tienes el mundo ante ti». Y a fe mía que si no hubiera oído esta leyenda sobre las rodillas de mi abuela, cosa que la ubicaba entre las cosas creíbles antes de que mi entendimiento infantil pudiera juzgar su verosimilitud, me preguntaría si no debo ponerla en duda ahora. Obedeciendo a la palabra de Madre Rigby y extendiendo su brazo como para alcanzar la mano tendida de ella, la figura dio un paso al frente, una especie de sacudida más que un paso. A continuación se tambaleó y casi perdió el equilibrio. ¿Qué podía esperar la bruja? Después de todo, no era más que un espantapájaros sustentado por 2 palos, pero la terca anciana lo miró ceñuda y le hizo señas y proyectó la fuerza de su voluntad con tanta determinación hacia esa combinación de madera podrida, paja mohosa y prendas harapientas que se vio obligado a comportarse como un hombre, a pesar de la realidad.
de modo que avanzó hasta la franja del sol. Ahí se quedó, qué cosa tan patética era aquello, guardando un remotísimo parecido con un ser humano, dejando palmario cuán insensible, desvencijada, incongruente, decrépita, harapienta e inútil era su sustancia, a punto de desmoronarse en el suelo, como si fuera consciente de que no tenía derecho a permanecer erecta. He de confesar la verdad. En este momento, mientras cobra vida, el espantapájaros me recuerda a uno de esos personajes abortados, carentes de vida, compuestos de materiales heterogéneos utilizados por milésima vez y que ni una vez debieron usarse, con que los escritores de fantasías, y yo no me excluyo, hemos superpoblado el mundo de la ficción. Pero la feroz hechicera comenzaba a ponerse furiosa y a dejar entrever su naturaleza diabólica, como si una cabeza de serpiente asomara con un susurro de su pecho ante el pusilánime comportarse de aquella cosa que ella se había tomado la molestia de ensamblar. «¡Chupa, condenado!», gritó iracunda. «¡Chupa, chupa, chupa, maldita cosa de paja y aire! Andrajo, saco de harina, calabaza, tú, nada de nada. ¿Dónde encontraré un nombre lo bastante vil para ti? Chupa, te digo, y absorbe la maravillosa vida con el humo, o te arrancaré la pipa de la boca y te echaré al fuego de donde procede esta brasa». Con tal amenaza, nada más podía hacer el desdichado espantapájaros que chupar por su vida. Por tanto, y en vista de la necesidad, se aplicó a la pipa con todas sus fuerzas y emitió tales nubes de humo que la pequeña cocina de la cabaña quedó envuelta en una niebla entre la que pugnaba por abrirse paso un único rayo de sol, que solo conseguía, y aún de manera imperfecta, definir la imagen del cristal agrietado y polvoriento de la ventana de la pared de enfrente. Madre Rigby, mientras tanto, con un brazo en jarras y el otro extendido hacia la figura, asomaba siniestra entre la oscuridad, con el mismo porte y expresión que cuando solía lanzar una terrible pesadilla sobre sus víctimas y permanecía al pie de su cama para disfrutar del sufrimiento. Asustado y tembloroso chupaba el pobre espantapájaros, pero sus esfuerzos, hay que reconocerlo, tuvieron un buen fin, pues a cada bocanada la figura se iba haciendo menos tenue, se la veía menos embobada y perpleja y parecía adquirir sustancia. Además, el cambio mágico también afectaba a sus ropas, que relucían como si fueran nuevas y se veían de nuevo aquellos magníficos bordados en oro desgarrados mucho tiempo atrás. Y entrevisto, a través del humo, un rostro amarillo dirigía sus ojos sin brillo hacia Madre Rigby. Finalmente, la bruja apretó el puño y lo agitó ante la figura. No es que estuviera enfadada, sino que simplemente seguía ese principio que indica, quizá falso o en parte falso, pero Madre Rigby no daba para más, que las naturalezas débiles y apáticas, incapaces de mejor inspiración, solo obedecen al miedo. Pero ahí estaba el desenlace. Si fallaba en conseguir lo que pretendía, era su inflexible propósito desperdigar ese miserable simulacro en sus elementos originales. «Tienes aspecto de hombre», dijo severamente. «Ten también el eco e imitación de una voz. Te ordeno que hables». El espantapájaros abrió la boca, se esforzó y al final emitió un murmullo que tan amalgamado quedó a su humeante aliento que poco se pudo distinguir si se trataba de una voz o de una bocanada de tabaco. Algunos narradores de este relato opinan que los conjuros de Madre Rigby y la fuerza de su voluntad habían investido a la figura de un espíritu familiar y que esa era su voz. «Madre», murmuró aquella pobre voz ahogada, «no se enfurezca conmigo. Me encantaría hablar, pero careciendo de voluntad, ¿qué puedo decir?» «Puedes hablar, querido, ¿verdad que sí?», gritó Madre Rigby trocando su severo semblante en sonrisa. «Y me preguntas, ¿qué has de decir? Di lo que sea. ¿Acaso eres de la hermandad de los cabezas huecas que me pregunta qué has de decir? Puedes decir 1000 cosas y las dirás 1000 veces, y aún no habrás dicho nada. Pero no tengas miedo. Cuando salgas al mundo, a donde pienso enviarte inmediatamente, no te faltará con qué hablar. Hablar. Bueno, parlotearás como una cotorra, si quieres. Confío en que tengas mollera para eso.
A su servicio, madre, respondió la figura. Bien dicho, muchacho, respondió Madre Rigby. Hablas como lo que eres, sin decir nada. Tendrás 100 frases hechas y 500 más, si hace falta. Y ahora, querido, como me he tomado tantas molestias contigo y eres tan hermoso, a fe mía que te amo más que a todos los muñecos que he hecho en mi vida de bruja, y los he hecho de todo tipo, de barro, de cera, de paja, de ramas, de niebla nocturna, de niebla matinal, de espuma de mar, de humo de chimenea. Pero tú eres el mejor, así que presta atención a lo que digo. Sí, querida madre, dijo la figura, con todo mi corazón. Con todo tu corazón, gritó la bruja poniéndose las manos en los costados y riendo sonoramente. ¡Qué deliciosa manera de hablar! Con todo tu corazón, y te has puesto la mano izquierda en el bolsillo del chaleco como si llevaras uno. Así pues, de inmejorable humor gracias a su fantástica creación, Madre Rigby le dijo al espantapájaros que se marchara a desempeñar su papel en el mundo, donde ni un hombre de cada 100, afirmó, estaría dotado de más sustancia que él. Y para que pudiera codearse de igual a igual con los mejores hombres de la tierra, allí mismo le concedió una incalculable cantidad de riquezas. Consistía en una mina de oro en el Dorado, 10.000 acciones de un fiasco financiero, 500.000 de acres de viñedo en el Polo Norte, numerosos castillos en el aire, junto con todas las rentas e ingresos que produjeran. Le transfirió la propiedad del cargamento de un barco que llevaba sal procedente de Cádiz y que ella misma había hecho naufragar 10 años antes en lo más profundo del océano. Si la sal no se había disuelto y podía llevarse al mercado, le haría ganar un buen dinero entre los pescadores, y para que no le faltara dinero contante y sonante, le entregó un cuarto de penique de cobre fabricado en Birmingham, que era la única moneda que llevaba consigo, y además cogió un buen puñado de latón que aplicó a la frente del espantapájaros, dejándolo más amarillo que nunca. «Solo con este latón», le dijo Madre Rigby, «puedes recorrer la tierra sin que te falte nada. Bésame, hermoso. He hecho todo lo que podía por ti». Además, para que al aventurero no le faltara de nada para empezar en esta vida con buen pie, la excelente señora le transmitió una contraseña mediante la cual se tenía que presentar a cierto magistrado, concejal, comerciante y miembro del consejo eclesiástico, 4 facetas que constituían un solo hombre, que era el hombre más influyente de la sociedad en la vecina metrópolis. La contraseña no era más que una palabra que Madre Rigby le había susurrado al espantapájaros y que el espantapájaros tenía que susurrarle al comerciante. «Aunque el viejo está gotoso, una vez haya susurrado la palabra en su oído, hará lo que pidas», dijo la bruja. «Madre Rigby conoce al honorable juez Gookin y el honorable juez Gookin conoce a Madre Rigby». Con estas palabras la bruja acercó su cara arrugada a la del muñeco sin poder reprimir una risita, temblando de satisfacción ante la idea que quería comunicar. «El venerable señor Gookin», susurró, «tiene una bella hija soltera. Y escucha, mi pequeño, posees un hermoso aspecto y la suficiente inteligencia. Sí, no eres nada tonto. Ya verás cómo piensas lo mismo cuando hayas catado la inteligencia de los demás. Así pues, con tu apariencia y mente, te ganarás el corazón de la muchacha, no lo dudes. Te digo que así será. Sé descarado, suspira, sonríe, haz florituras con el sombrero, mueve las piernas como un consumado bailarín, coloca la mano derecha en el lado izquierdo del chaleco y la hermosa Polly Gookin es toda tuya». Todo este tiempo la nueva criatura había estado chupando y exhalando la vaporosa fragancia de la pipa y ahora parecía seguir con esa ocupación porque le gustaba y porque era una condición esencial para su existencia. Era asombroso ver hasta qué punto se comportaba como un ser humano. Sus ojos, pues parecía poseer 2, estaban fijos en Madre Rigby y asentía o negaba con la cabeza en los momentos adecuados. Tampoco le faltaban las palabras precisas para la ocasión. «De verdad, no me diga, cuénteme por favor, ¿será posible? ¿A fe mía? De ninguna manera. Oh, y otras expresiones fundamentales como las que implican atención, interrogación, aquiescencia o disensión por parte del interlocutor.
y aunque uno hubiera estado allí mismo y visto cómo hacían el espantapájaros, no habría podido resistirse a creer que la criatura comprendía perfectamente los sagaces consejos que la bruja vertía en aquel remedo de oído. Y cuanto más aplicaba aquel ser sus labios a la pipa, mayor era su parecido con los seres humanos, más inteligente era su expresión, más vida tenían sus gestos y movimientos y más inteligible era su voz. También su atuendo relucía ahora con ilusoria magnificencia. La misma pipa en la que ardía el hechizo de ese prodigio dejó de parecer un pedazo de barro ennegrecido por el humo para convertirse en una hermosa pipa de espuma de mar, con la cazoleta decorada y boquilla de ámbar. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que como la vida de aquella ilusión parecía idéntica al vapor de la pipa, terminaría en cuanto el tabaco quedara reducido a cenizas. Pero la hechicera previó la dificultad. «Sostén la pipa, hermoso», dijo la bruja, «mientras te la vuelvo a llenar». Fue una lástima contemplar cómo aquel elegante caballero se iba convirtiendo de nuevo en espantapájaros mientras Madre Rigby sacudía las cenizas de la pipa y la rellenaba con el tabaco de su petaca. «Deacon», gritó con su voz brusca y aguda, «otra brasa para la pipa». No bien acabó de decirlo, una mota intensamente roja de fuego resplandeció dentro de la cazoleta, y el espantapájaros, sin esperar la orden de la bruja, se colocó la boquilla en los labios e inhaló breves y convulsivas bocanadas que, no obstante, enseguida se hicieron regulares. «Y ahora, hijo mío de mi corazón», exclamó Madre Rigby, «pase lo que pase, no sueltes la pipa. Tu vida está en ella, y al menos lo sabes perfectamente, aunque no sepas nada más. No te separes de la pipa, te digo. Fuma, chupa, sopla una nube de humo, y diles a los demás, si alguien te pregunta, que lo haces por tu salud, que son órdenes del médico. Y querido, cuando veas que se acaba el tabaco, vete a un rincón, y, tras haberte llenado primero de humo, grita enseguida, «Deacon, otra pipa de tabaco», y «Deacon, otra brasa para mi pipa», y póntela en la boca todo lo deprisa que puedas, pues si no, en lugar de un gallardo caballero con una casaca bordada en oro, no serás más que un montón de palos, ropas desarrapadas, un saco de paja y una calabaza arrugada. Y ahora vete, tesoro mío, y que la suerte te acompañe. «No temas, madre», dijo la figura con una voz recia y emitiendo una vigorosa bocanada de humo. «Prosperaré todo lo que puede prosperar un hombre honesto y un caballero». «Oh, vas a matarme», gritó la bruja retorciéndose de risa. «Esa ha sido buena. Todo lo que pueda prosperar un hombre honesto y un caballero. Lo haces muy bien. Apuesto a que te harás pasar por un tipo inteligente, por un hombre de fortuna con una inteligencia y eso que llaman corazón, y todo lo demás que debe tener un hombre, mucho más que cualquier otra cosa que vaya sobre dos patas. Haces que me tenga por mejor bruja que ayer. ¿Acaso no te he creado? Desafío a cualquier otra bruja de Nueva Inglaterra a que haga algo parecido a ti. Toma, llévate mi báculo». El báculo, que no era más que un vulgar palo de roble, inmediatamente tomó la apariencia de un bastón de empuñadura de oro. «Esta empuñadura de oro tiene tanta cesera como tu cabeza», dijo Madre Rigby, «y te guiará directamente hasta la puerta del señor Gookin. Márchate, mi querida criatura, querido, hermosura, mi tesoro, y si te preguntan cómo te llamas, di que Testapluma, pues tienes una pluma en el sombrero y te he puesto un puñado de plumas en el hueco de tu cabeza, y tu peluca es de las que llaman de pluma, así que Testapluma será tu nombre». Y dicho esto, Testapluma abandonó la cabaña y se dirigió a la ciudad con viriles zancadas. Madre Rigby se quedó en el umbral complacida al ver los rayos de sol derramándose sobre él, como si toda aquella magnificencia fuera real. Con qué diligencia y cariño fumaba su pipa y con qué apostura caminaba, a pesar de que sus piernas eran un poco rígidas. Se lo quedó mirando hasta que desapareció tras un recodo del camino y en ese momento le dedicó una bendición de bruja.
A mediodía, cuando la calle principal de la ciudad estaba en su apogeo de vida y bullicio, un forastero de muy distinguida figura fue visto en la acera. Por su porte, al igual que por su atavío, no podía ser sino un noble. Llevaba una casaca ricamente bordada de color ciruela, un chaleco del mejor terciopelo, magníficamente bordado con unas hojas doradas, un par de espléndidos pantalones escarlata y unas calzas de seda blanca de lo más delicadas y lustrosas. Llevaba una peluca en la cabeza tan exquisitamente empolvada y ajustada que habría sido sacrilegio importunarla con un sombrero, el cual, por tanto, bordado en oro y adornado con una pluma blanquísima, llevaba bajo el brazo. Sobre el pecho de su casaca brillaba una insignia. Manejaba su bastón de empuñadura de oro con altiva elegancia, habitual en los elegantes caballeros de la época, y para que su aspecto tuviera el más distinguido remate, mostraba volantes de encaje en las muñecas de una delicadeza casi etérea que daban suficiente testimonio de lo poco laboriosas y aristocráticas que habían de ser las manos que medio ocultaban. Un extraordinario detalle que destacaba en este brillante personaje era que en la mano izquierda sujetaba una fantástica pipa, de cazoleta exquisitamente decorada y boquilla de ámbar. Se la llevaba a los labios cada 5 o 6 pasos, inhalando profundamente, y el humo, tras haber permanecido un momento en sus pulmones, salía delicadamente por la boca y las fosas nasales. Como es de suponer, toda la calle se preguntaba el nombre del forastero. «Ha de tratarse de algún noble, de eso no hay duda», dijo uno de los ciudadanos. «¿Has visto la insignia que lleva en el pecho?» «No, brilla demasiado para poder verla», dijo otro. «Sí, por fuerza ha de ser un noble como dices, pero ¿cómo habrá llegado su excelencia hasta aquí? Porque hace un mes que no llega ningún barco de Europa, y si hubiera llegado por tierra desde el sur, ¿dónde están su séquito y su equipaje?» «No necesita equipaje para que sepamos a qué clase pertenece», observó un tercero. «Si se paseara entre nosotros con harapos, su nobleza resplandecería a través de cualquier agujero de su ropa. Nunca he visto un aspecto más digno. Apuesto a que lleva sangre normanda en las venas». «Yo creo que ha de ser holandés o alemán», dijo otro ciudadano. «La gente de por allí siempre lleva una pipa en la boca». «Y también los turcos», respondió su compañero, «pero a mi juicio este forastero ha sido educado en la corte de Francia y allí es donde ha aprendido estos modales tan elegantes y exquisitos que nadie domina con tal maestría como la nobleza de Francia. Ese porte, hay que ver, a un espectador vulgar le parecería rígido, hasta podría decir que anda como a sacudidas, pero a mis ojos posee una inefable majestad y ha de haber sido adquirido tras observar constantemente los ademanes del gran monarca. No hay duda del oficio que desempeña este gran personaje. Es un embajador francés que ha venido a hablar con nuestros gobernantes de la cesión del Canadá». «Yo creo más probable que sea español», dijo otro, «y de ahí esa tez amarilla. O aún más verosímil es que proceda de La Habana o de algún puerto de la costa española y venga a investigar las piraterías de las que se cree nuestro gobernador es cómplice. Esos colonos del Perú y México tienen la piel tan amarilla como el oro que sacan de sus minas». «Amarillo, ¿no?», exclamó una mujer. «Es un hombre apuesto. ¡Qué alto y qué esbelto! Y qué rasgos tan nobles y exquisitos, con esa nariz tan bien formada y esa delicada expresión en la boca. Y hay que ver cómo brilla esa insignia. Se diría que echa llamas». «Igual que sus ojos, hermosa señora», dijo el forastero haciendo una reverencia y una floritura con la pipa, pues pasaba por allí en ese mismo momento. «Por mi honor, que me han deslumbrado». «¿Se oyó alguna vez cumplido tan original y exquisito?», murmuró la señora en un éxtasis de satisfacción. Entre la admiración general suscitada por la aparición del forastero, solo se oyeron 2 voces disidentes. Una fue la de un impertinente chucho que, tras olisquear los talones de tan resplandeciente figura, regresó al patio trasero de su amo con el rabo entre las piernas, emitiendo un execrable aullido. La otra pertenecía a un niño que chilló con toda la fuerza de sus pulmones y balbuceó alguna tontería ininteligible acerca de una calabaza. Testapluma, mientras tanto, siguió recorriendo la calle.
A excepción del cumplido dedicado a la mujer y de alguna esporádica inclinación de cabeza en respuesta a las profundas reverencias de los transeúntes, parecía totalmente absorto en su pipa. No se precisaba otra prueba de su rango e importancia que la perfecta ecuanimidad con que se comportaba, mientras la curiosidad y la admiración de la ciudad se iba transformando en clamor en torno a él. Con una multitud siguiéndole allí donde iba, por fin alcanzó la mansión del venerable juez Gukin, cruzó la verja, subió los escalones de la puerta principal y llamó. En el ínterin, antes de que se respondiera a su llamada, se observó que el forastero sacudía las cenizas de su pipa. «¿Qué ha dicho con esa voz tan perentoria?», preguntó uno de los espectadores. «No lo sé», respondió su amigo, «pero el sol me deslumbra de una manera muy extraña. Qué borroso y desvaído se ve de pronto su excelencia. Hay que ver, no sé qué me ocurre». «Lo más asombroso», dijo el otro, «es que su pipa, que estaba apagada hace solo un instante, vuelve a estar encendida y con la brasa más al rojo que he visto nunca. Hay algo misterioso en este forastero. Menuda humareda. ¿Lo has llamado borroso y desvaído? Bueno, pues ahora la insignia de su pecho vuelve a brillar como antes». «Desde luego», dijo su compañero, «y seguramente deslumbrará a la pobre Polly Gukin, a la que veo asomándose furtivamente por la ventana de su cuarto». Se abrió la puerta, Testapluma se volvió hacia la multitud, inclinó majestuosamente el cuerpo como un gran hombre respondiendo a la reverencia de un inferior y entró en la casa. Había en su rostro una misteriosa sonrisa, aunque sería mucho más apropiado llamarla mueca, pero de toda la muchedumbre que lo contemplaba, ni uno solo parecía poseer inteligencia suficiente para detectar el carácter ilusorio del forastero, exceptuando un niño y un chucho. Nuestra leyenda pierde aquí algo de continuidad y, soslayando las explicaciones preliminares intercambiadas por Testapluma y el comerciante, pasa directamente a centrarse en Polly Gukin. Era una damisela de figura blanda y redondeada, pelo claro y ojos azules, una cara de un rosado pálido que no parecía ni lista ni estúpida. La joven había divisado al reluciente forastero mientras éste esperaba en la puerta de su casa y de inmediato se había puesto un gorro de encaje, un collar de perlas, su mejor pañuelo y su falda más rígida de damasco, en previsión de la entrevista. Fue a toda prisa hasta el salón sin dejar de mirarse en el inmenso espejo y practicando aires elegantes, ahora una sonrisa, ahora un aspecto ceremoniosamente digno, ahora una sonrisa más suave que la anterior, besándose la mano, echando la cabeza hacia atrás, manejando el abanico, mientras, dentro del espejo, una muchacha incorpórea repetía cada gesto y hacía las mismas sandeces que Polly, pero sin hacer que se avergonzara de ellas. En suma, que no era por falta de voluntad de la hermosa Polly, sino por falta de aptitudes, que no conseguía hacer un artificio tan completo como el ilustre Testapluma, y mientras ella corrompiera su propia sencillez, el fantasma de la bruja podía albergar esperanzas de seducirla. En cuanto Polly oyó los gotosos pasos de su padre acercándose a la sala, acompañados del rígido sonido de los zapatos de tacón alto de Testapluma, se sentó perfectamente erguida y de manera inocente comenzó a hacer gorgoritos. «Polly, hija», gritó el anciano comerciante, «ven aquí, hija». El aspecto del señor Gukin al abrir la puerta era vacilante y preocupado. «Este caballero», añadió presentándole al forastero, «es el Chevalier Testapluma. No, le ruego me perdone, Lord Testapluma, que me ha traído recuerdos de una antigua amiga mía. Preséntale tus respetos a mi lord, hija, y hónrale como se merece». Tras esas palabras de introducción, el venerable magistrado salió inmediatamente de la sala. Pero incluso en ese breve instante, si la hermosa Polly hubiese vuelto la mirada hacia su padre en lugar de quedarse absorta con su resplandeciente invitado, podría haber advertido que algo malo estaba a punto de ocurrir. El anciano estaba nervioso, inquieto y muy pálido. Con la intención de poner una sonrisa de cortesía, había deformado la cara como si se la hubiese producido una corriente eléctrica, y la sonrisa, cuando Testapluma le dio la espalda, se transformó en un ceño.
Al mismo tiempo agitó el puño y dio una patada en el suelo con su pie gotoso, una descortesía que llevó aparejada su propio castigo. Al parecer, la palabra de presentación de Madre Rigby, fuera cual fuera, había activado los temores del rico comerciante más que su buena voluntad. Además, siendo como era un prodigioso observador, había observado que las figuras que estaban pintadas en la cazoleta de la pipa de Testapluma se movían. Al acercar la cara, quedó convencido de que esas figuras eran una jarana de diablillos, cada uno con sus cuernos y rabo correspondientes, que bailaban con las manos entrelazadas y haciendo gestos de diabólico jolgorio alrededor de la circunferencia de la cazoleta. Y como para confirmar sus sospechas, mientras el señor Gookin acompañaba a su invitado por un oscuro pasillo desde su sala privada a la de estar, la insignia que había en el pecho de Testapluma había lanzado llamas de verdad y proyectado un parpadeante resplandor en la pared, el techo y el suelo. Con tan siniestros presagios manifestándose en todas direcciones, no hay que maravillarse de que el comerciante tuviera la sensación de confiarle su hija a un personaje muy dudoso. En su fuero interno maldijo la insinuante elegancia de las maneras de Testapluma, la manera en que ese personaje hacía reverencias, sonreía, se llevaba la mano al corazón, le daba largas chupadas a la pipa y poblaba la atmósfera con el humo de un suspiro fragante y visible. De buena gana, el pobre señor Gookin habría puesto a su peligroso invitado de patitas en la calle, pero en su interior algo se lo impedía, algo terrible, pues nos tememos que este respetable anciano, en una época anterior de su vida, le había hecho alguna promesa al principio del mal y quizá ahora tenía que cumplirla sacrificando a su hija. Ocurrió que la puerta de la sala era en parte de cristal, protegida por una cortina de seda cuyos pliegues quedaban un poco torcidos. Tan interesado estaba el comerciante en contemplar lo que iba a suceder entre la hermosa Polly y el gallardo Testapluma, que tras salir de la habitación no pudo resistir la tentación de asomarse entre la rendija de la cortina. Pero nada milagroso hubo que ver, nada, excepto las minucias ya mencionadas que confirmaban la idea de que un peligro sobrenatural acechaba a la bella Polly. Cierto que el forastero era un consumado hombre de mundo, sistemático y muy seguro de sí, y por tanto el tipo de persona al que un padre no debería confiar a una joven candorosa sin observar las consecuencias. El digno magistrado, que había tratado a hombres de todo pelaje, no pudo dejar de observar que todos los movimientos y gestos del distinguido Testapluma tenían lugar en el momento justo. Nada había en él tosco o espontáneo. Un convencionalismo bien asimilado se había incorporado a la materia de aquel hombre, transformándole en una obra de arte. Quizá era esa peculiaridad lo que le hacía infundir ese temor, ese respeto reverencial. Es el efecto de algo completa y consumadamente artificial con forma humana. La persona nos impresiona como algo irreal y como si apenas tuviera sustancia suficiente como para proyectar una sombra en el suelo. Con respecto a Testapluma, todo esto daba como resultado una impresión descabellada, extravagante, fantástica, como si su vida y su ser fueran afines al humo que emanaba en espiral de su pipa. Pero no era ese el sentir de la hermosa Polly. La pareja paseaba ahora por la sala, Testapluma con su afectado paso y con un rictus no menos afectado, la muchacha con una gracia espontánea, tocada solo sin echarse a perder por una leve afectación que parecía haberle contagiado el perfecto artificio de su acompañante. Cuanto más se prolongaba la charla, más embelesada estaba la bella Polly, hasta que, apenas pasado un cuarto de hora, tal como observó el anciano magistrado en su reloj, quedó evidente que comenzaba a estar enamorada. No tenía por qué ser necesariamente brujería lo que la sometió tan deprisa. Quizá era tan ferviente el corazón de la pobre niña que la derritió con su propio calor, como si reflejara aquella hueca imitación de enamorado. Tanto daba lo que dijera Testapluma, sus palabras resonaban profundas en los oídos de ella. Tanto daba lo que hiciera, ella veía heroicos sus actos. Y es de suponer que, entonces, ya había un rubor en la mejilla de Polly, una tierna sonrisa en su cara, un brillo líquido en su mirada, mientras la insignia no dejaba de centellear en el pecho de Testapluma y los diablillos, en un jolgorio más frenético que nunca, correteaban en torno a la cazoleta de la pipa. Oh, hermosa Polly Gookin,
¿Por qué esos demoñuelos disfrutan tanto de que el corazón de una joven tontuela sea entregado a una sombra? ¿Es una desgracia tan inusual? ¿Para ellos es un triunfo tan excepcional? Al final, Testapluma se detuvo y, asumiendo una postura imponente, pareció invitar a la muchacha a que escrutara su figura, a que se le siguiera resistiendo si podía. Su insignia, sus bordados, sus hebillas, todo brillaba en ese instante con inefable esplendor. Los pintorescos matices de su atavío adquirieron unos tonos más intensos. Toda su presencia asumió un nuevo lustre que denotaba el embrujo de unos perfectos modales. La muchacha levantó los ojos y los mantuvo fijos en su acompañante con una mirada de rubor y admiración. A continuación, como si deseara juzgar el valor que podía tener su sencillo encanto en comparación con tanto brillo, lanzó una mirada hacia el espejo de cuerpo entero delante del cual se encontraban. Era uno de los azogues más fidedignos del mundo e incapaz de adulación. En cuanto las imágenes allí reflejadas llegaron al ojo de Polly, ésta chilló, se apartó del forastero, le miró por un momento con una absoluta consternación y cayó sin sentido al suelo. Testapluma también se había mirado al espejo y allí había visto no la reluciente imagen de su exterior, sino una imagen de su sórdida y auténtica composición despojada de toda brujería. Condenado simulacro. Casi hemos de compadecerle. Levantó los brazos en un gesto de desesperación más vehemente que todas sus previas manifestaciones y que pretendía vindicar que le reconocieran como humano. Probablemente fue la única vez, desde que la vida de los mortales, a menudo vacía y engañosa, comenzara su existencia, que una ilusión se había visto y reconocido cabalmente. Madre Rigby estaba sentada junto a la chimenea en el crepúsculo de aquel día lleno de acontecimientos y acababa de sacudir las cenizas de una nueva pipa, cuando oyó unos pasos presurosos por el camino. Aunque no parecía ruido de pisadas humanas, sino el golpeteo de palos o un tableteo de huesos secos. «Vaya», se dijo la bruja, «¿qué pasos son estos? Me pregunto qué esqueleto acaba de salir de la tumba». Una figura apareció en la puerta de la cabaña. Era Testapluma. Tenía la pipa aún encendida, la insignia aún llameaba en su pecho, el bordado aún relucía sobre su atuendo. Tampoco había perdido en ninguna medida el aspecto que le asimilaba a nuestros hermanos mortales. No obstante, de alguna manera indescriptible, como suele ocurrir siempre que sufrimos un engaño, una vez lo descubrimos, la mísera realidad se percibía bajo el astuto artificio. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó la bruja. «¿Acaso ese hipócrita mojigato ha echado a mi pequeño de su casa? Villano, le mandaré 20 demonios para que le atormenten hasta que ofrezca a su hija de rodillas». «No, madre», dijo Testapluma abatido, «no ha sido eso». «¿Entonces fue ella quien te desdeñó?», preguntó Madre Rigby con sus feroces ojos ardiendo como brasas del tofet. «Le cubriré la cara de granos, le pondré la nariz tan roja como la brasa de tu pipa, se le caerán los incisivos, dentro de una semana no te merecerá». «Déjelo, madre», respondió Testapluma. La chica estaba ya medio conquistada y creo que un beso de sus dulces labios me habría hecho totalmente humano. Pero, añadió tras una breve pausa y emitió un aullido de desprecio hacia sí mismo, «me he visto, madre. He visto lo miserable, harapiento y vacío que soy. He dejado de existir». Sacándose la pipa de la boca, la arrojó con todas sus fuerzas contra la chimenea, y en ese mismo instante se desmoronó en el suelo, formándose un amasijo de paja y harapos de cuyo montón sobresalían algunos palos. En medio había una calabaza arrugada. Los agujeros de sus ojos carecían ahora de brillo, pero la ranura toscamente cortada que antes había formado la boca aún parecía retorcerse en una mueca de desesperación hasta ese momento humana. «Pobrecillo», exclamó Madre Rigby mirando compungida las reliquias de aquella malhadada criatura. «Mi pobre, querido y hermoso Testapluma. Hay miles y miles de petimetres, charlatanes en el mundo que están hechos, al igual que estabas tú, de un revoltijo de desperdicios olvidados, inútiles, viejos,
y sin embargo ellos gozan de buena reputación y nunca ven lo que realmente son. ¿Por qué mi pobre muñeco ha tenido que ser el único que viera su realidad y pereciera por ello? Mientras todo esto farfullaba, la bruja llenó una nueva pipa de tabaco y sostenía la boquilla entre los dedos, como dudando de si volverla a ponérsela a Testapluma en la boca. «Pobre Testapluma», prosiguió, «nada me costaría darle otra oportunidad y enviarlo otra vez mañana. Pero no, es demasiado sensible, demasiado frágil, parece poseer demasiado corazón para obrar por su propio provecho en un mundo tan hueco y tan carente de corazón. En fin, después de todo, haré un espantapájaros con él. Es una ocupación útil e inocente y le irá como anillo al dedo a mi pequeño. Y si cada uno de sus hermanos mortales tuviera una ocupación a su medida, mucho mejor iría a la humanidad. En cuanto a su pipa, yo la necesito más que él». Y nada más decirlo, Madre Rigby se puso la boquilla entre los labios. «Deacon», gritó, «otra brasa para mi pipa». El fin.